Un anciano en Puebla vio un ángel gigante y recuperó una herencia olvidada al día siguiente. Hola, querido espectador. Gracias por acompañarnos. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora te voy a contar algo que cambió para siempre la vida de don Manuel Herrera en la bella ciudad de Puebla. En el barrio de La Luz, donde las casas coloniales se desmoronan como sueños olvidados y la pobreza se pega a las paredes como musgo viejo, vivía Manuel Herrera. Tenía 76 años y caminaba encorvado por el peso de una vida que había sido más dura que las piedras de cantera de los edificios poblanos. Sus manos, arrugadas como pergaminos antiguos, temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de café de olla que era su único lujo diario. Vivía solo en una casita de adobe de 2 cuartos que se caía a pedazos, heredada de sus padres, donde las goteras bailaban con la lluvia cada temporada de lluvias, y donde el viento colado por las rendijas le hacía compañía durante las noches frías de la sierra poblana. Su pensión de maestro rural jubilado apenas le alcanzaba para sobrevivir. 800 pesos al mes que se esfumaban entre la comida más básica, las medicinas para la presión alta y los 100 pesos de luz cuando tenía suerte de que no se la cortaran. Durante 50 años había enseñado a leer y escribir a niños de comunidades rurales tan pobres que él mismo parecía rico en comparación. Había caminado kilómetros y kilómetros por veredas de montaña, cargando libros prestados y una pizarra despostillada, llevando educación a lugares donde la letra impresa era más rara que el oro. Nunca se casó porque decía que su vocación era ser padre de todos los niños que no tenían quien les enseñara las primeras letras. Ahora, en el otoño de su vida, don Manuel se levantaba cada mañana a las 5:30, no porque tuviera alguna obligación importante, sino porque su cuerpo cansado ya no sabía dormir más allá de esa hora. Se sentaba en el pequeño patio trasero de su casa, entre las macetas rajadas, donde crecían geranios milagrosos que florecían a pesar de la falta de cuidados, y contemplaba la silueta majestuosa de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl mientras se tomaba su café aguado. Era en esos momentos de soledad silenciosa cuando don Manuel hablaba con Dios como quien conversa con un viejo amigo. «Buenos días, Señor», murmuraba con voz ronca por los años y el cigarro que había dejado hacía décadas. «Aquí estoy otra vez, Diosito. Todavía no me has llamado a tu lado, así que supongo que todavía tienes trabajo para este viejo terco». Sus oraciones eran sencillas, directas, sin pretensiones teológicas. Le daba gracias por haber despertado un día más. Le pedía salud para seguir valiendo por sí mismo. Y siempre terminaba con la misma petición. «Y si puedes, Señor, ayúdame a no ser una carga para nadie. Yo nunca tuve hijos propios, pero crié a medio pueblo enseñándoles a leer. No quiero terminar mis días pidiendo limosna o mendigando compasión». La realidad, sin embargo, se estaba volviendo cada vez más difícil de manejar. Sus ahorros de toda una vida, guardados religiosamente en una lata de galletas escondida debajo de su colchón, se habían reducido a 2.300 pesos. Su presión arterial estaba descontrolada porque había empezado a partir las pastillas por la mitad para que le duraran más. Sus lentes, rotos desde hacía meses, estaban pegados con cinta adhesiva que ya no pegaba bien. Pero lo que más le dolía no era la pobreza material, era la soledad. Durante 5 décadas había estado rodeado de voces infantiles, de risas, de preguntas incesantes, de pequeñas manos que se levantaban para responder lecciones. Ahora su casa estaba sumergida en un silencio tan profundo que a veces hablaba solo para escuchar una voz humana, aunque fuera la suya propia. Los vecinos lo saludaban con respeto cuando lo veían pasar por la calle, caminando despacio con su bastón de madera carcomida, pero nadie tenía tiempo para detenerse a platicar con el maestro jubilado. Todos andaban corriendo tras sus propios problemas. Trabajos que pagan poco, hijos que mantener, deudas que pagar, vidas que vivir. Una tarde de noviembre, mientras barría las hojas secas que el viento había depositado en su patio como una alfombra dorada, don Manuel encontró entre los escombros un sobre amarillento
que parecía haber estado ahí desde hacía décadas. Estaba tan descolorido y frágil que se deshacía al tacto, pero aún se podía leer, con dificultad, su nombre escrito en una caligrafía elegante que no reconoció. Adentro había una carta fechada 30 años atrás, escrita por un notario de la Ciudad de México. El papel estaba manchado por la humedad y parcialmente ilegible, pero pudo descifrar algunas palabras clave: herencia, propiedades, testamento, su tía Esperanza Herrera. El resto era un borrón confuso de tinta corrida y papel desintegrado. Don Manuel se quedó sentado en una silla de plástico rajada, mirando los fragmentos de carta como si fueran pedazos de un rompecabezas imposible de armar. Esperanza Herrera. El nombre le sonaba vagamente familiar, como un eco lejano de conversaciones familiares de su infancia, pero no lograba ubicar exactamente quién era esa tía. Sus padres habían muerto hacía más de 20 años, llevándose consigo los secretos y las historias familiares que nunca se había molestado en preguntar cuando aún tenía tiempo. Ahora se arrepentía de no haber sido más curioso sobre sus raíces, de no haber hecho las preguntas importantes cuando todavía había alguien que podía responderlas. ¿Una tía Esperanza?, murmuró para sí mismo. ¿Por qué nunca me hablaron de ella? Esa noche, acostado en su cama de fierro viejo que crujía como huesos cansados cada vez que se movía, don Manuel no pudo dormir. Su mente daba vueltas alrededor de esa carta misteriosa, de esa tía desconocida, de esa herencia que tal vez había perdido para siempre por no haberse enterado a tiempo. Se levantó varias veces para releer los fragmentos legibles de la carta a la luz de una vela. Había decidido no prender el foco para ahorrar luz, tratando de descifrar más palabras, de encontrar más pistas sobre este misterio familiar que había aparecido como regalo caído del cielo. Señor, oró esa madrugada, arrodillado junto a su cama como hacía desde niño. No sé qué significa esta carta, pero siento que tú me la pusiste en el camino por alguna razón. Si hay algo que debo hacer, si hay algo que debo saber, ayúdame a entender. Ya estoy muy viejo para andar persiguiendo fantasmas, pero también estoy muy pobre para ignorar lo que podría ser una bendición. A las 3 de la madrugada del 12 de noviembre, don Manuel despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor físico, sino algo que no sabía cómo describir, como si alguien hubiera encendido una luz cálida en su corazón, como si manos invisibles estuvieran acariciándole el alma desde adentro. Se incorporó despacio, acostumbrado a los achaques de la edad, y caminó hacia la ventana pequeña que daba al patio trasero. La noche estaba clara, con esas estrellas brillantes que solo se ven en las ciudades de altura como Puebla, donde el aire todavía conserva algo de su pureza ancestral. Pero había algo más en el cielo. Al principio pensó que sus ojos cansados le estaban jugando una broma, que tal vez necesitaba cambiar los lentes rotos por unos nuevos, aunque no tuviera dinero para comprarlos. En el centro de su pequeño patio, donde normalmente solo estaban sus macetas de geranios y el tendedero improvisado con alambre y postes de madera, se alzaba una figura que desafiaba toda lógica, toda razón, toda experiencia de sus 76 años de vida. Era un ángel. No había otra palabra para describir lo que veían sus ojos. Era tan alto que su cabeza parecía tocar las ramas del viejo árbol de lima que crecía junto a la barda del fondo, tan luminoso que todo el patio se había iluminado como si fuera de día, pero con una luz dorada y suave que no lastimaba los ojos sino que los consolaba. Sus alas eran enormes, blancas como las nubes más puras del Popocatépetl, y se movían lentamente creando una brisa tibia que don Manuel podía sentir aún desde adentro de la casa. El ángel tenía un rostro que era al mismo tiempo masculino y femenino, joven y eterno, familiar y completamente desconocido. Don Manuel sintió que las rodillas se le aflojaban, no de miedo sino de una reverencia tan profunda que parecía venir desde el centro mismo de su ser. Este era el momento que había estado esperando sin saberlo durante toda su vida, el momento en que lo sobrenatural irrumpía en lo cotidiano, en que el cielo tocaba la tierra, en que Dios le hablaba directamente a un viejo maestro jubilado que vivía solo en una casa que se caía a pedazos. El ángel sonrió,
y esa sonrisa fue como el amanecer más hermoso que don Manuel había visto jamás. Cuando habló no movió los labios, pero su voz resonó directamente en el alma del anciano, con una claridad y una autoridad que no dejaban lugar a dudas. Manuel Herrera, siervo fiel, maestro de niños, corazón generoso que nunca buscó riquezas terrenales. Don Manuel quiso hablar, quiso preguntar quién era, qué hacía ahí, por qué lo visitaba a él, un hombre sin importancia que había vivido una vida simple y callada. Pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, no por miedo, sino por una sensación de santidad tan intensa que lo único que pudo hacer fue inclinar la cabeza en señal de respeto. Durante 50 años enseñaste a leer a los niños más pobres, caminaste kilómetros por veredas peligrosas, diste tu juventud y tu salud para que otros pudieran aprender las primeras letras. Nunca pediste reconocimiento, nunca buscaste fama, nunca te enriqueciste con tu vocación. La voz del ángel parecía venir de todas partes y de ninguna parte, envolviendo a don Manuel como un abrazo invisible que lo consolaba hasta en el rincón más adolorido de su alma. Ahora, en el otoño de tu vida, cuando la soledad y la pobreza amenazan con quebrar tu fe, el Altísimo ha decidido recompensarte por tu fidelidad. El ángel extendió una mano hacia él, y don Manuel vio que en esa mano había un resplandor dorado que parecía contener todo el calor del sol. Mañana, cuando salga el sol, ve al centro de la ciudad. Busca el bufete del licenciado Roberto Mendoza en la calle 5 de Mayo, número 243. Lleva contigo los fragmentos de la carta que encontraste ayer. Ahí descubrirás que tu tía Esperanza Herrera te dejó una herencia que ha estado esperándote durante 30 años. Don Manuel sintió que el corazón se le aceleraba, no por la emoción, sino por una mezcla de incredulidad y esperanza que no había sentido en décadas. ¿Una herencia? ¿Pero por qué nunca supe nada? Porque tu tía Esperanza murió cuando tú estabas en las montañas más remotas de la sierra, enseñando en una escuela tan alejada que las cartas tardaban meses en llegar, si es que llegaban. El notario que manejó su testamento envió múltiples avisos a tu domicilio, pero tú no vivías aquí entonces. Los documentos se archivaron, esperando el día en que Dios decidiera revelarte lo que siempre fue tuyo. ¿Qué clase de herencia? El ángel sonrió con esa sonrisa que parecía contener toda la ternura del universo. Tu tía Esperanza era una mujer sabia que nunca se casó como tú. Toda su vida trabajó duro, ahorró cada peso, invirtió con inteligencia y compró propiedades en el centro de Puebla cuando todavía eran baratas. Al morir no tenía descendencia directa, así que decidió heredarle todo a su sobrino favorito, el maestro rural que había decidido dedicar su vida a educar a los más necesitados. Don Manuel se sintió mareado por la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Propiedades en el centro de Puebla? 3 casas coloniales en excelente estado, 2 locales comerciales y una cuenta bancaria que ha estado generando intereses durante 30 años. Manuel Herrera, mañana descubrirás que eres dueño de un patrimonio valuado en más de 10 millones de pesos. El mundo se detuvo alrededor de don Manuel. 10 millones de pesos. Era una cantidad que su mente no podía procesar, una suma tan lejana a su realidad que parecía de otro planeta. Él, que contaba los pesos para comprar medio kilo de frijoles, que partía las pastillas por la mitad para que le duraran más, que había vivido toda su vida con lo justo y necesario. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque Dios tiene tiempos perfectos, Manuel. Durante estos 30 años has demostrado que la riqueza material no es lo que define tu corazón. Has sido pobre en bienes, pero rico en generosidad, humilde en posesiones, pero grande en amor. Ahora que has probado que tu carácter no cambia con la pobreza, estás listo para demostrar que tampoco cambiará con la riqueza. El ángel comenzó a caminar hacia él, y don Manuel sintió una paz tan profunda que parecía llenar cada hueco de su alma, cada herida de su corazón, cada rincón de soledad que había acumulado durante décadas. Tu nueva riqueza no es para que vivas en lujos, Manuel. Es para que puedas seguir siendo lo que siempre has sido, un maestro. Pero ahora serás un maestro con recursos para hacer más de lo que jamás soñaste. ¿Qué quiere decir?
Vas a crear la Fundación Esperanza Herrera, en honor a la tía que nunca conociste pero que te amó desde la distancia. Vas a construir escuelas en las comunidades más pobres de Puebla. Vas a becar a niños talentosos que no tienen recursos para estudiar. Vas a dotar bibliotecas con libros nuevos. Vas a formar maestros jóvenes que continúen tu labor. Don Manuel sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas como ríos de gratitud. Durante toda su vida había soñado con poder hacer más por la educación, con tener recursos para llegar a más niños, para construir más escuelas, para comprar más libros. ¿Y yo podré seguir enseñando? Hasta el último día de tu vida, Manuel. Pero ya no tendrás que caminar kilómetros por veredas peligrosas. Los niños vendrán a ti, a las escuelas que construirás, a los salones que equiparás, a las bibliotecas que llenarás de conocimiento. El ángel se acercó más y puso su mano luminosa sobre la cabeza canosa de don Manuel. El anciano sintió una corriente de energía, de paz, de propósito renovado que corrió por todo su cuerpo como electricidad divina. Recuerda, Manuel, la riqueza es una responsabilidad, no un privilegio. Cuanto más tienes, más debes dar. Cuanto más recibes, más debes compartir. Tu herencia no es para que cambies de vida, sino para que amplíes tu misión. ¿Y cómo sabré qué hacer exactamente? El ángel sonrió una vez más, y esa sonrisa fue como una bendición que don Manuel sentiría en su corazón por el resto de sus días. Tu corazón de maestro te guiará. Cada decisión que tomes pensando en el bienestar de los niños más necesitados será la decisión correcta. Lentamente, la figura luminosa comenzó a desvanecerse. No como si se fuera, sino como si se estuviera disolviendo en la luz dorada del amanecer que empezaba a filtrarse por el horizonte oriental. Ve en paz, Manuel Herrera. Tu verdadera vida está a punto de comenzar. Cuando la presencia celestial desapareció completamente, don Manuel se quedó parado junto a la ventana, temblando no de frío, sino de una emoción tan intensa que no tenía nombre. El patio había vuelto a ser lo que siempre había sido. Un pequeño espacio de concreto, con macetas de geranios y un tendedero improvisado. Pero algo fundamental había cambiado en el universo. Se quedó ahí hasta que el sol salió completamente, pintando los volcanes con tonos dorados y rosados que parecían un reflejo de la gloria celestial que acababa de presenciar. No era un sueño, no era una alucinación provocada por la soledad o la medicación para la presión alta. Había sido real, tan real como el aire que respiraba, como el suelo que pisaba, como las lágrimas de gratitud que no podía dejar de derramar. A las 7 de la mañana, don Manuel se bañó con el cuidado de alguien que se prepara para el día más importante de su vida. Se puso su único traje, guardado desde hacía años para ocasiones especiales que nunca llegaban, un traje gris desteñido pero limpio, planchado con la plancha de fierro que calentaba en la estufa de leña. Desayunó su café de olla y un pedazo de pan dulce que había estado guardando para domingo, pero que decidió comer ese día porque presentía que sería un día de celebración. Guardó cuidadosamente los fragmentos de carta en el sobre amarillento, los metió en el bolsillo interior de su saco y salió de su casa caminando más erguido de lo que había caminado en años. El trayecto desde su barrio hasta el centro de la ciudad normalmente le tomaba 40 minutos, caminando despacio, deteniéndose a descansar cuando la edad y el cansancio se lo exigían. Pero ese día caminó con una energía renovada, como si las palabras del ángel hubieran rejuvenecido no solo su espíritu, sino también su cuerpo. La calle 5 de Mayo es una de las más elegantes del centro histórico de Puebla, llena de edificios coloniales, restaurados que albergan oficinas, despachos profesionales y comercios de lujo que don Manuel siempre había admirado desde afuera sin atreverse nunca a entrar. El número 243 era un edificio de cantera gris de 2 pisos, con un portón de madera tallada que hablaba de tradición y seriedad profesional. En una placa de bronce junto a la entrada estaba grabado: Lico Roberto Mendoza, notario público, derecho corporativo y sucesorio. Don Manuel se detuvo frente al edificio, sintiendo de repente que tal vez estaba cometiendo un error, que tal vez la visión del ángel había sido producto de sus deseos desesperados
de encontrar una solución a su pobreza, que tal vez estaba a punto de hacer el ridículo frente a gente educada y adinerada. Pero entonces recordó las palabras del ángel: «Tu corazón de maestro te guiará». Respiró profundo, enderezó los hombros y tocó el timbre. Una secretaria joven y elegante le abrió la puerta. Su expresión inicial fue de sorpresa al ver a este anciano de traje desteñido y lentes rotos parado en la entrada de uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días, señorita. Vengo a ver al licenciado Roberto Mendoza. Mi nombre es Manuel Herrera y traigo una carta sobre una herencia de mi tía Esperanza Herrera». La expresión de la secretaria cambió inmediatamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si hubiera escuchado el nombre de un fantasma. «Esperanza Herrera. ¿Usted es Manuel Herrera?» «Sí, señorita». «Dios mío, licenciado, venga rápido», gritó hacia adentro de la oficina. «Es él, es Manuel Herrera». Don Manuel no entendía por qué su llegada causaba tanto revuelo, pero antes de que pudiera preguntar, apareció un hombre de unos 50 años, bien vestido, con canas en las sienes y una expresión de incredulidad absoluta en el rostro. «¿Usted es Manuel Herrera, el maestro rural, el sobrino de doña Esperanza Herrera?» «Sí, señor. Yo soy». El licenciado Mendoza se quedó en silencio durante varios segundos, como si estuviera viendo un aparecido. Luego se acercó y tomó las manos arrugadas de don Manuel entre las suyas. «Señor Herrera, llevo 30 años esperándolo. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad, no están solos». El licenciado Mendoza invitó a don Manuel a pasar a su oficina privada, un espacio elegante con estanterías llenas de libros de leyes, diplomas enmarcados en las paredes y una vista privilegiada hacia la Catedral de Puebla. Le ofreció asiento en una silla de cuero genuino que era más cómoda que cualquier mueble que don Manuel hubiera usado en su vida. «Señor Herrera», comenzó el licenciado, sentándose frente a él con una expresión que mezclaba profesionalismo y emoción genuina. «Permítame contarle una historia que comenzó hace 30 años y que termina hoy». Sacó de su escritorio una carpeta gruesa, amarillenta por el tiempo, con el nombre Esperanza Herrera, testamento y sucesión, escrito en letras grandes con tinta que se había descolorido pero seguía siendo legible. Su tía Esperanza Herrera murió el 15 de septiembre de 1994. Era una mujer extraordinaria, soltera, sin hijos, pero con una visión de negocios que hubiera envidiado cualquier empresario de la capital. Don Manuel escuchaba con atención mientras trataba de procesar que tenía una tía de la que nunca había sabido nada. Doña Esperanza comenzó trabajando como sirvienta en casa de una familia adinerada cuando tenía apenas 14 años. Pero era una mujer inteligente, observadora, que aprendía rápido todo lo que veía. Con los años, la familia para la que trabajaba comenzó a confiar en ella para manejar las cuentas de la casa, para supervisar otros empleados, para administrar pequeñas inversiones. El licenciado abrió la carpeta y comenzó a mostrar documentos antiguos, fotografías en blanco y negro, escrituras, contratos de compraventa. Cuando la familia se mudó a Estados Unidos, en 1968, le dejaron una pequeña cantidad de dinero como finiquito por más de 20 años de servicio leal. Pero en lugar de gastar ese dinero, doña Esperanza lo invirtió. Don Manuel veía las fotografías de una mujer mayor, con el cabello recogido en un chongo estricto, vestida siempre de negro, con unos ojos inteligentes que se parecían sorprendentemente a los suyos. Compró su primera propiedad en 1970, una casa pequeña en el centro de Puebla que estaba prácticamente en ruinas. La restauró ella misma, trabajando de día como empleada doméstica y de noche como albañil, carpintero y pintora. Cuando terminó la restauración, la rentó y usó esa renta para comprar otra propiedad. ¿Mi tía hizo todo eso? Todo eso y más. Durante 25 años, doña Esperanza siguió el mismo patrón: comprar propiedades baratas, restaurarlas personalmente, rentarlas, reinvertir las ganancias.
Vivía como pobre para invertir como rica. Cuando murió, era dueña de un imperio inmobiliario en el centro histórico de Puebla. El licenciado sacó una hoja de papel con una lista mecanografiada. Déjeme leerle exactamente lo que heredó usted hace 30 años, sin saberlo. Don Manuel sintió que el corazón se le aceleraba. Una casa colonial de 2 plantas, en la calle 4 Poniente número 512, actualmente rentada como Hotel Boutique. Valor actual, 2.800.000 pesos. Don Manuel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Una casa colonial de 3 plantas en la calle 3 Norte, número 248, actualmente rentada como restaurante gourmet. Valor actual, 3.200.000 pesos. Una casa colonial restaurada en la calle 6 Oriente, número 135, actualmente rentada como galería de arte. Valor actual, 2.500.000 pesos. Un local comercial en la calle 5 de Mayo, número 890, actualmente rentado como tienda de artesanías de lujo. Valor actual, 1.500.000 pesos. Un local comercial en la calle 16 de Septiembre, número 322, actualmente rentado como joyería. Valor actual, 1.200.000 pesos. Don Manuel se aferró a los brazos de la silla de cuero, sintiendo que se iba a desmayar. Y finalmente, una cuenta bancaria que ha estado generando intereses compuestos durante 30 años, con un saldo actual de 1.800.000 pesos. El licenciado cerró la carpeta y miró directamente a los ojos de don Manuel. Señor Herrera, usted es propietario de un patrimonio valuado en 12.200.000 pesos. El silencio llenó la oficina como una presencia viva. Don Manuel no podía hablar, no podía moverse, apenas podía respirar. La cifra era tan astronómica comparada con su realidad que su mente simplemente no podía procesarla. Pero ¿por qué nunca supe nada? El licenciado suspiró profundamente. Porque cuando doña Esperanza murió, usted estaba enseñando en una escuela rural en la Sierra Norte de Puebla, en una comunidad tan remota que ni siquiera tenía servicio postal regular. Enviamos múltiples cartas a todas las direcciones que pudimos encontrar. Publicamos avisos en periódicos, contratamos investigadores privados. Sacó otra carpeta, esta llena de copias de cartas devueltas, recibos de publicaciones, reportes de detectives. Durante 5 años buscamos activamente. Después, por ley, tuvimos que archivar el caso y esperar a que usted apareciera. Pero nunca perdimos la esperanza de encontrarlo. Y mientras tanto, ¿qué pasó con las propiedades? Las administramos como si fueran nuestras. Todos los ingresos por renta se han estado depositando en su cuenta bancaria. Todas las propiedades se han mantenido en excelente estado, con mantenimiento preventivo y mejoras constantes. Usted ha estado recibiendo ingresos durante 30 años sin saberlo. Don Manuel sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que parecía venir del centro mismo de su alma. ¿Cuánto dinero generan las rentas? Actualmente, aproximadamente 120.000 pesos mensuales. Sus inquilinos son todos negocios establecidos, con contratos a largo plazo, pagadores puntuales. 120.000 pesos mensuales. Don Manuel vivía con 800 pesos al mes de pensión. Esta cantidad era el equivalente a 10 años de su pensión, cada mes. Licenciado, logró decir con voz temblorosa, ¿esto es real? ¿No es un error? El licenciado Mendoza sonrió con calidez. Es completamente real, señor Herrera, y hay algo más que debe saber. Sacó un sobre de papel manila grueso y lo puso sobre el escritorio frente a don Manuel. Su tía Esperanza dejó una carta personal para usted, una carta que escribió poco antes de morir, esperando que algún día llegara a sus manos. Don Manuel tomó el sobre con manos que le temblaban visiblemente. Su nombre estaba escrito en la misma caligrafía elegante que había visto en los fragmentos de carta que había encontrado en su patio. Abrió el sobre cuidadosamente, como si fuera un tesoro frágil que pudiera desintegrarse entre sus dedos. La carta estaba escrita en papel de buena calidad, con una caligrafía pulcra y elegante que hablaba de educación y refinamiento.
Mi querido sobrino Manuel, comenzaba la carta. Si estás leyendo estas líneas, significa que Dios finalmente te ha guiado hasta tu herencia. Aunque nunca nos conocimos en persona, supe de ti desde que eras un niño pequeño. Tu madre, mi hermana Remedios, me escribía contándome de tu vocación de maestro, de cómo caminabas kilómetros para enseñar a los niños más pobres, de cómo habías decidido entregar tu vida al servicio de la educación. Don Manuel sintió un nudo en la garganta al leer el nombre de su madre, muerta hacía más de 20 años. Durante toda mi vida trabajé duro. Ahorré cada peso, invertí con inteligencia, pero siempre supe que mi dinero no era realmente mío. Era de alguien que lo mereciera más que yo, alguien que lo usara para hacer el bien en el mundo. Cuando supe que habías dedicado tu vida a educar a los más necesitados, supe que eras tú quien debía heredar todo lo que había construido. Las lágrimas de don Manuel comenzaron a manchar el papel, pero continuó leyendo. No te dejo esta herencia para que cambies de vida, querido Manuel. Te la dejo para que puedas seguir siendo quien eres, pero con los recursos para hacer más de lo que jamás soñaste. Construye escuelas, capacita maestros, compra libros, beca a niños talentosos, que mi dinero se convierta en educación y que mi educación se convierta en esperanza para los más necesitados. Te amo sin conocerte, porque amo lo que representas. Cuida bien mi herencia, pero sobre todo, cuida bien tu alma de maestro. Con todo mi cariño, tu tía Esperanza. Cuando don Manuel terminó de leer, el silencio en la oficina era profundo y sagrado. El licenciado Mendoza había presenciado muchas entregas de herencias en su carrera, pero nunca había visto algo tan emotivo y tan perfectamente orquestado por el destino. «Señor Herrera», dijo suavemente, «¿qué le gustaría hacer ahora?» Don Manuel se secó las lágrimas con el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo, un pañuelo bordado que le había regalado una estudiante hacía décadas. «Quiero ver las propiedades. Quiero conocer lo que mi tía construyó para mí». Durante las siguientes 4 horas, el licenciado Mendoza llevó a don Manuel en un recorrido por su imperio inmobiliario. Cada propiedad era más impresionante que la anterior. Casas coloniales perfectamente restauradas, con patios de cantera, fuentes de piedra, acabados de lujo que contrastaban dramáticamente con la casita de adobe donde don Manuel había vivido toda su vida. El Hotel Boutique en la calle 4 Poniente era una joya arquitectónica de 15 habitaciones, cada una decorada con antigüedades auténticas y arte poblano. Los huéspedes pagaban 2,000 pesos por noche por el privilegio de dormir en una de las propiedades de don Manuel. El restaurante Gourmet en la calle 3 Norte era uno de los más prestigiosos de Puebla, famoso por su cocina de autor que fusionaba ingredientes prehispánicos con técnicas francesas. Los dueños pagaban 40,000 pesos mensuales de renta. La Galería de Arte en la calle 6 Oriente exhibía obras de artistas nacionales e internacionales, con ventas que alcanzaban cifras de 6 dígitos. Los propietarios de la galería pagaban 35,000 pesos mensuales. Cada negocio era próspero, cada inquilino era puntual con sus pagos, cada propiedad estaba en condiciones impecables. Doña Esperanza había construido no solo un patrimonio, sino un legado de excelencia y buen gusto. Al final del recorrido, don Manuel se sentía abrumado por la magnitud de lo que acababa de heredar, pero también sentía una claridad absoluta sobre lo que debía hacer. «Licenciado», le dijo mientras regresaban al bufete, «quiero establecer inmediatamente la Fundación Esperanza Herrera tal como me lo indicó, tal como siento que debo hacerlo». «Perfecto. Podemos tener los papeles listos en una semana. Y quiero que las rentas de las propiedades se destinen directamente a la fundación. Yo seguiré viviendo con mi pensión». El licenciado Mendoza lo miró con sorpresa. «¿Está seguro, señor Herrera? Con esos ingresos podría vivir como millonario». Don Manuel sonrió con la misma humildad que había caracterizado toda su vida. «Licenciado, yo ya soy millonario. Soy millonario en propósito, millonario en vocación, millonario en la oportunidad de hacer el bien. El dinero es solo la herramienta». Esa noche, don Manuel regresó a su casita de adobe que se caía a pedazos, pero ya no la veía como un refugio de pobreza,
sino como el lugar donde había aprendido las lecciones más importantes de su vida. Que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en la capacidad de servir a otros. Se arrodilló junto a su cama como había hecho toda su vida y oró con una gratitud que parecía llenar toda la casa. Señor, no entiendo tus caminos, pero los acepto con humildad. Ayúdame a ser un buen administrador de esta bendición. Que cada peso se convierta en educación, cada peso en esperanza, cada peso en oportunidades para los niños más necesitados. Pero su transformación apenas había comenzado. La noticia de que el humilde maestro jubilado Manuel Herrera había heredado un imperio inmobiliario se extendió por Puebla como reguero de pólvora. Los periódicos locales publicaron la historia en primera plana. Maestro rural hereda fortuna millonaria después de visión angélica. Pero lo que realmente capturó la atención del público no fue la herencia en sí, sino lo que don Manuel decidió hacer con ella. En lugar de mudarse a una mansión, siguió viviendo en su casita de adobe. En lugar de comprar autos de lujo, siguió caminando por las calles de su barrio con su bastón de madera. En lugar de vestirse con ropa cara, siguió usando sus camisas remendadas y su traje gris desteñido. La riqueza no cambia a las personas, le dijo a un periodista que lo entrevistó. Solo revela quiénes realmente son. La Fundación Esperanza Herrera se estableció oficialmente un mes después de su visita al bufete. Don Manuel designó que todas las rentas de sus propiedades, 120,000 pesos mensuales, se destinaran íntegramente a proyectos educativos. Su primer proyecto fue la construcción de una escuela rural en la comunidad de San Miguel Canoa, donde había enseñado durante 10 años al inicio de su carrera. Era un pueblo tan pobre que los niños caminaban 3 horas diarias para llegar a la escuela más cercana, cuando había escuela. Don Manuel no solo financió la construcción del edificio, equipó la escuela con computadoras, libros nuevos, material didáctico moderno, y estableció un programa de becas para que todos los niños pudieran estudiar sin preocupación por uniformes, útiles o alimentos. Pero lo más extraordinario era que don Manuel iba personalmente a supervisar cada detalle de la construcción. A sus 76 años, se paraba bajo el sol de las 8 de la mañana, revisando que los cimientos estuvieran bien hechos, que las aulas tuvieran la iluminación correcta, que los baños fueran dignos para los niños. Don Manuel, le decía el maestro de obras, un hombre acostumbrado a construir casas de ricos, usted no necesita estar aquí todos los días. Nosotros sabemos hacer nuestro trabajo. Joven, respondía don Manuel con una sonrisa, esta escuela va a durar 100 años. Los niños que estudien aquí van a ser doctores, ingenieros, maestros como yo. No puedo permitir que nada esté mal hecho. La escuela de San Miguel Canoa se terminó en 6 meses. Era un edificio hermoso, funcional, diseñado específicamente para las necesidades de los niños rurales. Tenía 6 aulas amplias, una biblioteca, un laboratorio de ciencias básico, un comedor donde los niños recibían desayuno y almuerzo gratuitos y hasta una pequeña clínica médica donde una enfermera atendía problemas básicos de salud. El día de la inauguración, don Manuel se paró frente a 200 niños de comunidades cercanas que ahora tendrían acceso a educación de calidad. Muchos de estos niños nunca habían visto una computadora, nunca habían tenido un libro nuevo, nunca habían comido en una mesa con sillas. Niños, les dijo con la voz quebrada por la emoción, esta escuela no es mía, es de ustedes. Cuídenla como si fuera su casa, porque lo es. Estudien como si su vida dependiera de ello, porque así es, y nunca olviden que la educación es lo único que nadie les puede quitar. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. En el primer año, la matrícula aumentó de 30 niños a 200. Los índices de deserción escolar bajaron a 0. Los resultados en exámenes estatales pusieron a la escuela entre las mejores del estado, pero el impacto iba más allá de los números. Familias enteras comenzaron a mudarse a comunidades cercanas para que sus hijos pudieran estudiar en la Escuela Esperanza Herrera. Padres de familia que nunca habían aprendido a leer se inscribieron en clases nocturnas para adultos que don Manuel estableció los fines de semana. El segundo proyecto fue aún más ambicioso.
una preparatoria técnica en la cabecera municipal de Tlatlauquitepec, enfocada en carreras técnicas que respondieran a las necesidades económicas de la región: agricultura sustentable, turismo rural, tecnologías de la información y administración de pequeños negocios. Don Manuel trabajó directamente con empresarios locales para garantizar que los graduados tuvieran empleos esperándolos. Negoció acuerdos con universidades de Puebla para que los mejores estudiantes recibieran becas completas para continuar sus estudios superiores. No me sirve educar jóvenes para que se vayan a buscar trabajo a las ciudades, explicaba don Manuel. Quiero educarlos para que se queden aquí, para que desarrollen sus propias comunidades, para que rompan el ciclo de pobreza desde adentro. La preparatoria se inauguró 2 años después, con una matrícula inicial de 300 estudiantes. Don Manuel, que ahora tenía 78 años, siguió supervisando personalmente cada aspecto de la operación. Pero fue su tercer proyecto el que realmente capturó la atención nacional. La Universidad Rural Esperanza Herrera, la primera universidad comunitaria del estado de Puebla. La idea surgió cuando don Manuel se dio cuenta de que muchos de los jóvenes que se graduaban de su preparatoria tenían el talento y la motivación para estudios universitarios, pero no los recursos económicos para mudarse a las ciudades donde estaban las universidades. Si los jóvenes no pueden ir a la universidad, declaró don Manuel, entonces la universidad debe venir a los jóvenes. Estableció la universidad en un terreno de 20 hectáreas que compró con sus propios fondos, en el corazón de la Sierra Norte de Puebla. El campus incluía residencias estudiantiles gratuitas, comedores subsidiados y programas de trabajo-estudio que permitían a los estudiantes ganar dinero mientras estudiaban. Las carreras ofrecidas fueron cuidadosamente seleccionadas: medicina rural, ingeniería en desarrollo sustentable, educación preescolar y primaria, agronomía, veterinaria y administración de empresas rurales. Todas diseñadas para formar profesionistas que pudieran contribuir al desarrollo de sus propias comunidades. Don Manuel reclutó profesores de las mejores universidades del país, ofreciéndoles salarios competitivos y la oportunidad de hacer una diferencia real en la educación rural. Muchos aceptaron, motivados tanto por la compensación como por la oportunidad de ser parte de un proyecto educativo revolucionario. El día de la inauguración de la universidad, don Manuel tenía 80 años y había invertido más de 50 millones de pesos en sus 3 proyectos educativos. Pero cuando vio a los primeros 500 estudiantes universitarios rurales caminar por el campus que él había soñado y construido, supo que cada peso había valido la pena. «Rector Herrera», le dijo el gobernador de Puebla durante la ceremonia de inauguración. Don Manuel había aceptado el título honorífico de rector fundador. «Usted ha logrado algo que los gobiernos no pudieron hacer en décadas: democratizar la educación superior rural». Don Manuel sonrió con esa humildad que nunca lo había abandonado. «Señor gobernador, yo no logré nada. Solo puse los recursos. Los que están logrando todo son estos jóvenes que tuvieron la valentía de creer en sus sueños». Pero la historia de don Manuel estaba lejos de terminar, porque mientras él transformaba la educación rural en Puebla, su propia vida estaba siendo transformada de maneras que no había anticipado. A los 82 años, don Manuel Herrera se había convertido en una de las personalidades más respetadas y queridas de México. Sus proyectos educativos habían beneficiado directamente a más de 5,000 estudiantes e indirectamente a decenas de comunidades rurales que habían experimentado desarrollo económico y social gracias a la educación de calidad. Recibió doctorados honoris causa de las universidades más prestigiosas del país. Fue condecorado por el presidente de la República con la Orden del Águila Azteca, la más alta distinción civil de México. Organizaciones internacionales lo invitaron a compartir su modelo educativo en congresos de pedagogía en Europa y Estados Unidos, pero la fama también trajo desafíos que don Manuel no había esperado. Su casita de adobe en el barrio de La Luz se volvió un lugar de peregrinación. Todos los días llegaban docenas de personas, periodistas que querían entrevistarlo,
estudiantes que querían conocerlo, padres de familia que le pedían ayuda para la educación de sus hijos, emprendedores que querían que financiara sus proyectos. Don Manuel recibía a todos con la misma cortesía y generosidad de siempre, pero físicamente ya no tenía la energía para atender a tanta gente. Su salud, que se había mantenido sorprendentemente estable durante los primeros años de su nueva vida, comenzó a deteriorarse por el estrés y la actividad constante. Su presión arterial se descontroló nuevamente. Comenzó a tener episodios de arritmia cardíaca que lo obligaron a hacer varias visitas al hospital. Los médicos le recomendaron reposo y menos actividades, pero don Manuel no sabía cómo decir que no a la gente que buscaba su ayuda. Don Manuel, le decía su médico de cabecera, un cardiólogo que lo había tratado desde antes de la herencia, su corazón ya no puede con este ritmo de vida. Usted tiene 82 años, no 50. Doctor, respondía don Manuel con una sonrisa cansada, ¿cómo le voy a decir que no a una madre que me pide ayuda para que su hijo pueda estudiar? ¿Cómo le voy a negar una oportunidad a un joven que tiene talento, pero no tiene recursos? Era un dilema que lo torturaba. Tenía los recursos para ayudar a más gente de la que físicamente podía atender, pero su cuerpo octogenario ya no le respondía como cuando tenía 76 años y había recibido la visita del ángel. Fue durante una de estas crisis de salud que don Manuel tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su misión: profesionalizar completamente la Fundación Esperanza Herrera. Contrató a un equipo de administradores profesionales, todos ellos jóvenes idealistas, con maestrías en administración educativa, que podían manejar las operaciones diarias de sus 3 instituciones educativas. Estableció un consejo directivo con educadores experimentados que tomaran las decisiones estratégicas basándose en los principios que él había establecido. Yo ya planté las semillas, les dijo durante la primera reunión del consejo. Ahora, ustedes son los jardineros que van a cuidar que crezcan sanos y fuertes. Esto le permitió reducir su participación directa en la administración y enfocarse en lo que realmente lo llenaba de energía: la docencia directa. A los 83 años, don Manuel regresó al aula, no como administrador ni como benefactor, sino como maestro de primaria en la escuela que había construido en San Miguel Canoa. Cada lunes, miércoles y viernes tomaba el autobús de las 6 de la mañana. Se negaba a usar los autos con chofer que le habían ofrecido y viajaba hora y media hasta la comunidad rural donde enseñaba matemáticas y lectura a niños de 3er grado. Era una imagen que conmovía a cualquiera que la presenciara. Un anciano multimillonario, con doctorados honorarios de las mejores universidades del país, sentado en una silla de plástico frente a 25 niños campesinos, explicando pacientemente las tablas de multiplicar con la misma dedicación que había puesto en sus clases 50 años atrás. Maestro Manuel, le preguntó una niña de 8 años durante una de sus clases, ¿es cierto que usted es muy rico? Don Manuel sonrió mientras escribía en el pizarrón. ¿Qué crees tú, Lupita? ¿Soy rico? La niña lo miró pensativa. Yo creo que sí, porque está aquí enseñándonos. Mi mamá dice que la gente rica no pierde el tiempo con niños pobres como nosotros. Entonces tu mamá no entiende qué es ser rico de verdad, respondió don Manuel. Ser rico no es tener mucho dinero. Ser rico es poder hacer lo que más te gusta todos los días, y a mí lo que más me gusta es enseñar. Así que sí, soy el hombre más rico del mundo. Sus estudiantes lo adoraban. Para ellos no era el famoso filántropo que aparecía en televisión ni el rector honorario de la universidad. Era simplemente el maestro Manuel, que les enseñaba con paciencia infinita, que se acordaba del cumpleaños de cada uno, que los abrazaba cuando lloraban y los felicitaba cuando tenían éxito. Pero fue durante uno de estos días de clases normales que don Manuel vivió la experiencia que definiría sus últimos años de vida. Era un miércoles de octubre, con esa luz dorada que solo tiene el otoño en las montañas de Puebla. Don Manuel estaba explicando fracciones usando pedazos de tortilla. Había descubierto que los conceptos abstractos se entendían mejor con ejemplos concretos y familiares, cuando sintió una presencia familiar en el aula. No vio nada físico,
pero sintió con absoluta certeza que el ángel gigante estaba ahí, parado junto al pizarrón, sonriendo mientras observaba la clase. Los niños no parecían percibir nada fuera de lo normal, pero don Manuel sintió esa misma calidez en el pecho que había sentido aquella madrugada de noviembre, 8 años atrás, cuando su vida había cambiado para siempre. Al final de la clase, mientras los niños guardaban sus cuadernos y se preparaban para el recreo, don Manuel sintió que el ángel se comunicaba con él, no con palabras, sino directamente al corazón. Manuel, mi fiel siervo, has cumplido perfectamente la primera parte de tu misión. Has demostrado que la riqueza en las manos correctas puede transformar comunidades enteras. Has probado que un corazón de maestro puede multiplicar oportunidades como los panes y los peces. Don Manuel continuó ordenando los materiales de la clase sin dar señales externas de que estaba teniendo una conversación celestial. ¿Cuál es la segunda parte?, preguntó mentalmente. Ahora debes prepararte para el final de tu jornada terrenal. Pero no será un final triste, será una graduación gloriosa. Te quedan 3 años de vida, Manuel. 3 años para completar tu legado y preparar a otros para que continúen tu trabajo. Don Manuel sintió una paz profunda, no miedo ante la proximidad de la muerte. ¿Qué debo hacer en estos 3 años? Escribir. Vas a escribir la historia de tu vida, desde el niño pobre que decidió ser maestro hasta el anciano rico que nunca dejó de enseñar. Tu autobiografía se llamará El maestro que vio ángeles y se convertirá en lectura obligatoria en las escuelas de México. ¿Yo escribir un libro? Pero si nunca he sido escritor. No necesitas ser escritor profesional, Manuel. Solo necesitas ser honesto. Cuenta tu historia con la misma sencillez con que enseñas a los niños. La verdad siempre encuentra su camino al corazón de la gente. ¿Y después? Después vas a designar a tu sucesor. Uno de tus ex estudiantes, ahora convertido en profesor universitario, va a tomar la dirección de la fundación. Se llama Alejandro Morales. ¿Lo recuerdes? Don Manuel sí recordaba a Alejandro, un niño brillante de una comunidad muy pobre que había conocido cuando tenía 12 años. Lo había becado personalmente para que estudiara preparatoria y universidad. Ahora era doctor en educación y dirigía programas de desarrollo rural en la Universidad Nacional. Él va a continuar el trabajo. Él y muchos otros. Has creado no solo escuelas, Manuel. Has creado una generación de jóvenes educados que van a multiplicar tu ejemplo por todo México. Tu verdadero legado no son los edificios que construiste, sino las vidas que transformaste. La presencia angélica comenzó a desvanecerse gradualmente, pero antes de irse completamente, añadió algo que llenó a don Manuel de una alegría indescriptible. Y cuando llegues al cielo, tu tía Esperanza te estará esperando. Está muy orgullosa de lo que hiciste con su herencia. Esa tarde, don Manuel regresó a su casita de adobe con una claridad total sobre lo que debía hacer en sus últimos años de vida. Don Manuel comenzó a escribir su autobiografía esa misma noche. Se sentó en la mesa de madera, donde había corregido tareas durante décadas, con una lámpara de escritorio que había comprado en el mercado y una libreta de hojas rayadas como las que usaban sus estudiantes. No tenía computadora ni máquina de escribir. Escribía a mano, con la misma caligrafía clara y pausada que había usado para escribir en el pizarrón durante 50 años de docencia. Mi nombre es Manuel Herrera, comenzó, y quiero contarles la historia de cómo un maestro pobre se convirtió en millonario sin dejar de ser maestro. Escribía 2 horas cada noche, después de regresar de sus clases en San Miguel Canoa. No era un proceso fácil para un hombre de 83 años, pero cada palabra que ponía en el papel le daba una satisfacción profunda, como si estuviera construyendo una escuela más, pero esta vez hecha de recuerdos y lecciones de vida. Contó su infancia humilde, su decisión de ser maestro rural, los años de caminatas por veredas peligrosas cargando libros y esperanza. Describió la soledad de la vejez, la pobreza digna de su jubilación, la desesperanza silenciosa de sentirse invisible en un mundo que ya no necesitaba maestros viejos, pero el capítulo que escribió con más emoción fue el de la visita del ángel.
Lo describió con todos los detalles que podía recordar: la luz dorada que llenó su patio, la presencia celestial que transformó su vida, las palabras exactas que cambiaron su destino. «No sé por qué Dios decidió mandarme un ángel», escribió. «No soy mejor persona que miles de maestros que han dedicado su vida a educar a los más pobres. Tal vez fue porque ya estaba muy viejo y necesitaba un empujón del cielo para completar mi misión. O tal vez fue porque Dios sabía que yo no iba a cambiar con la riqueza, que iba a seguir siendo el mismo maestro humilde que siempre fui». Dedicó varios capítulos a describir la construcción de sus 3 instituciones educativas, los obstáculos que enfrentó, los errores que cometió, las lecciones que aprendió, pero siempre desde la perspectiva del maestro, no del administrador o del filántropo. «Lo más difícil no fue conseguir el dinero para construir las escuelas», escribió. «Lo más difícil fue recordar constantemente que el dinero era solo una herramienta, no el objetivo. Muchas veces me vi tentado a construir edificios más lujosos, a comprar equipos más caros, a impresionar a la gente con mi generosidad, pero siempre recordaba las palabras de mi tía Esperanza: que mi dinero se convierta en educación y que mi educación se convierta en esperanza». El libro creció lentamente, una página cada noche, durante 2 años y medio. Cuando don Manuel tenía 85 años y medio, escribió la última línea: «Si algo he aprendido en estos años de riqueza inesperada, es que la verdadera herencia no es lo que dejamos, sino lo que enseñamos, y la mejor clase que podemos dar es vivir una vida que valga la pena imitar». Entregó el manuscrito a una editorial pequeña de Puebla, dirigida por una de sus exalumnas que había estudiado literatura gracias a una beca de su fundación. Ella se comprometió a publicarlo sin cambiar una sola palabra de su prosa sencilla y directa. El maestro que vio ángeles se publicó 3 meses después, con una edición inicial de 5.000 ejemplares. Don Manuel no esperaba que tuviera gran éxito comercial, simplemente quería dejar testimonio de su experiencia para las generaciones futuras. Pero el libro tocó una fibra sensible en el corazón de México. En una época donde los escándalos de corrupción dominaban las noticias, donde la desigualdad social parecía imposible de resolver, donde la educación pública se deterioraba año tras año, la historia de don Manuel ofrecía algo que la gente había perdido: esperanza. El libro se volvió un bestseller nacional, se reimprimió 10 veces en el primer año, se tradujo a 15 idiomas. Universidades de todo el mundo lo adoptaron como texto obligatorio en carreras de educación y trabajo social. Pero lo que más conmovió a don Manuel fueron las cartas que comenzó a recibir de lectores de todo México y otros países, maestros rurales que habían decidido no jubilarse después de leer su historia, empresarios que habían comenzado sus propios programas de becas educativas, jóvenes universitarios que habían cambiado sus carreras para estudiar educación. «Maestro Herrera», le escribió un joven de Oaxaca, «su libro cambió mi vida. Yo estudiaba administración de empresas para ganar mucho dinero, pero después de leer su historia, decidí estudiar para maestro de primaria. Quiero ser como usted, rico en propósito». Una empresaria de Monterrey le escribió: «Don Manuel, su ejemplo me inspiró a crear una fundación educativa en mi estado. Ya construimos 3 escuelas rurales y estamos planeando una preparatoria técnica. Cada vez que tengo dudas sobre cómo usar mi dinero, me pregunto, ¿qué haría don Manuel?». Las cartas llegaban por cientos cada semana. Don Manuel trataba de responder personalmente a todas, pero su salud ya no le permitía mantener ese ritmo. Sus manos temblaban más, su vista se había deteriorado significativamente y su corazón octogenario le recordaba constantemente que el tiempo se agotaba. Fue entonces que tomó la decisión más importante de sus últimos años: convocar oficialmente a Alejandro Morales para que asumiera la dirección de la Fundación Esperanza Herrera. Alejandro había sido uno de sus estudiantes más brillantes cuando tenía 12 años y don Manuel enseñaba en una escuela rural de Zacatlán. Provenía de una familia de campesinos tan pobres que a veces no tenía ni cuadernos para escribir. Don Manuel no solo lo había becado para que continuara sus estudios, lo había adoptado emocionalmente como el hijo que nunca tuvo.
Ahora Alejandro tenía 38 años, era doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional y dirigía programas de desarrollo educativo rural a nivel federal. Cuando recibió la llamada de don Manuel para reunirse con él, supo inmediatamente que era una conversación trascendental. Se encontraron en la casita de adobe donde don Manuel seguía viviendo, en el mismo patio donde había aparecido el ángel 9 años atrás. Alejandro no había estado ahí desde que era adolescente, y le impresionó ver que su maestro había conservado la misma humildad a pesar de su riqueza legendaria. «Alejandro, hijo», le dijo don Manuel con la voz quebrada por la edad y la emoción, «te mandé llamar porque ha llegado el momento de pasarte la estafeta». «¿Qué estafeta, maestro?» «Alejandro, hijo», le dijo don Manuel con la voz quebrada por la edad y la emoción, «te mandé llamar porque ha llegado el momento de pasarte la estafeta». «¿Qué estafeta, maestro?» «La estafeta de la educación rural. La Fundación necesita un líder joven, con energía, con visión de futuro. Alguien que entienda los retos del siglo XXI, pero que no olvide los valores que nos han traído hasta aquí». Alejandro se quedó en silencio durante varios minutos. Había sospechado que esta conversación llegaría algún día, pero ahora que estaba sucediendo, sentía el peso enorme de la responsabilidad que su maestro le estaba ofreciendo. «Maestro Manuel, yo no sé si estoy preparado para llenar sus zapatos». Don Manuel sonrió con esa sonrisa cálida que había consolado a miles de estudiantes durante décadas. «Alejandro, nadie está nunca completamente preparado para las cosas importantes de la vida. Yo no estaba preparado para recibir una herencia millonaria a los 76 años, pero Dios no nos prepara para los retos, nos da los retos para prepararnos». Le extendió una carpeta gruesa con documentos legales. «Todo está listo. La transferencia de la dirección ejecutiva, los poderes notariales, las responsabilidades fiduciarias. Solo necesitas tu firma». «¿Y usted qué va a hacer?» «Lo que siempre he hecho, enseñar. Voy a seguir dando clases en San Miguel Canoa hasta que Dios me dé fuerzas. Pero la administración, las decisiones estratégicas, el crecimiento futuro de la fundación, eso ahora es responsabilidad tuya». Alejandro tomó la carpeta con manos que le temblaban ligeramente. «¿Cómo puedo estar seguro de que voy a tomar las decisiones correctas?» «Muy fácil», respondió don Manuel. «Cada vez que tengas que tomar una decisión importante, pregúntate, ¿esto va a ayudar a que más niños pobres tengan acceso a educación de calidad? Si la respuesta es sí, es la decisión correcta. Si la respuesta es no, busca otra opción». ¿Es así de simple? La educación es simple, Alejandro. Los adultos son los que la complicamos. Los niños solo necesitan maestros que los amen, libros que los inspiren y oportunidades para desarrollar sus talentos. Todo lo demás son adornos. Alejandro firmó los documentos esa misma tarde. Al día siguiente, don Manuel convocó a una conferencia de prensa para anunciar oficialmente la transición de liderazgo en la Fundación Esperanza Herrera. «A mis 86 años», declaró frente a las cámaras de televisión y los reporteros que habían cubierto su historia durante casi una década, «ha llegado el momento de que las nuevas generaciones tomen el control de este proyecto educativo. Alejandro Morales no solo es mi sucesor, es mi mejor estudiante, mi orgullo más grande, la prueba viviente de que la educación puede transformar vidas». «¿Significa esto su retiro definitivo, don Manuel?» «Significa mi retiro de la administración», respondió con una sonrisa. «Pero un maestro nunca se retira completamente. Voy a seguir enseñando hasta mi último día, porque esa es mi vocación, mi pasión, mi razón de ser». Los siguientes meses confirmaron que don Manuel había elegido al sucesor correcto. Alejandro demostró una combinación perfecta de respeto por la tradición educativa establecida por su maestro y visión innovadora para adaptar los programas a las necesidades del siglo XXI. Bajo su liderazgo, la Fundación Esperanza Herrera expandió sus operaciones a otros estados de México. Se aliaron con empresas tecnológicas para introducir programas de programación en las escuelas rurales. Establecieron intercambios estudiantiles con universidades de Estados Unidos y Europa. Crearon un programa de maestría en educación rural que se convirtió en referencia nacional.
pero siempre manteniendo los principios fundamentales que don Manuel había establecido. Educación gratuita y de calidad para los más necesitados, atención personalizada a cada estudiante, formación integral que combina excelencia académica con valores humanos. Don Manuel veía estos desarrollos con la satisfacción profunda de un jardinero que ve florecer los árboles que plantó décadas atrás. Su fundación ya no lo necesitaba para funcionar, lo cual era exactamente lo que había soñado: crear una institución tan sólida que pudiera continuar su misión independientemente de su fundador. Fue durante este periodo de transición exitosa que don Manuel recibió una visita inesperada que le recordó que su historia personal aún no había terminado. Era un sábado por la mañana, y don Manuel estaba en su patio regando sus geranios cuando tocaron a la puerta de su casa. Al abrir, se encontró con una mujer elegante de unos 50 años, acompañada por un hombre de edad similar y un adolescente de aproximadamente 17 años. «¿Don Manuel Herrera?», preguntó la mujer con voz temblorosa. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles?». «Disculpe que lo molestemos sin avisar. Mi nombre es Patricia Sandoval. Él es mi esposo, Roberto, y este es nuestro hijo, David. Venimos desde Guadalajara porque necesitábamos conocerlo personalmente». Don Manuel los invitó a pasar y les ofreció café en su pequeña sala, que seguía amueblada con los mismos muebles humildes que había tenido toda la vida. «Verá, don Manuel», continuó Patricia, «mi esposo y yo somos empresarios. Tenemos una empresa de software que ha sido muy exitosa. Hemos vivido cómodamente, sin preocupaciones económicas, pero siempre con la sensación de que algo nos faltaba. El año pasado leí su libro», intervino Roberto. «El maestro que vio ángeles cambió completamente nuestra perspectiva sobre el dinero y el propósito de vida». David, el adolescente, habló por primera vez. «Don Manuel, yo estaba estudiando para ingeniero en sistemas porque mis papás querían que continuara con la empresa familiar. Pero después de leer su historia, decidí que quiero ser maestro». Don Manuel sonrió, sintiendo esa calidez familiar en el corazón que siempre experimentaba cuando conocía a jóvenes con vocación educativa. «¿Y qué opinan sus padres de esa decisión?». «Al principio nos asustamos», admitió Patricia. «Pensábamos que David estaba desperdiciando su potencial, que iba a vivir con limitaciones económicas toda la vida. Pero entonces entendimos algo», añadió Roberto. «Usted nos enseñó que la riqueza verdadera no se mide en pesos sino en propósito. Y si el propósito de nuestro hijo es educar, entonces debemos apoyarlo. Por eso vinimos», explicó Patricia. «Queremos ofrecerle una donación de 5 millones de pesos a su fundación. Y queremos que David estudie ciencias de la educación en la universidad que usted fundó». Don Manuel se quedó en silencio por unos momentos, procesando lo que acababa de escuchar. No era solo el dinero lo que lo conmovía, sino el hecho de que su historia hubiera inspirado a una nueva generación de jóvenes a elegir la educación como vocación. «La donación la pueden hacer directamente con Alejandro Morales, que ahora dirige la fundación», respondió finalmente. «Pero respecto a David me gustaría hacerle una propuesta diferente». «¿Cuál propuesta?». «Que venga a estudiar aquí, sí, pero que también venga a enseñar conmigo en San Miguel Canoa. Que aprenda no solo la teoría de la educación, sino también la práctica diaria de estar frente a niños que necesitan esperanza». David se iluminó con una sonrisa que recordaba a don Manuel sus propios estudiantes de décadas anteriores. «¿Podría hacer eso? ¿Enseñar mientras estudio?». «Claro que puedes. Así es como se forman los mejores maestros, enseñando desde el primer día, aprendiendo de los propios estudiantes, entendiendo que la educación es una conversación de doble vía». Esa fue la última gran alegría educativa que don Manuel experimentaría en vida. Durante los siguientes 6 meses, tuvo el privilegio de enseñar lado a lado con David Sandoval, viendo cómo un joven de familia adinerada desarrollaba la misma pasión por la educación rural que había definido su propia vida. David demostró tener talento natural para la enseñanza. Los niños de San Miguel Canoa lo adoptaron inmediatamente, y don Manuel veía en él la continuidad de la tradición de maestros rurales que había dedicado su vida a preservar. «David», le dijo una tarde mientras regresaban de la escuela, «tú representas lo que yo siempre soñé.
jóvenes de recursos económicos que eligen la educación no por necesidad, sino por vocación. Vas a poder hacer cosas que yo nunca pude, combinar recursos financieros con pasión educativa. Don Manuel, ¿usted cree que estoy tomando la decisión correcta? Creo que estás tomando la única decisión que te va a dar felicidad verdadera. El dinero puede comprar muchas cosas, David, pero no puede comprar la satisfacción de ver la luz en los ojos de un niño que entiende una lección por primera vez. Era el primer día de diciembre, 3 días antes del 8º aniversario de su visión angélica, cuando don Manuel sintió que algo había cambiado en su cuerpo. No era dolor, sino una sensación de ligereza, como si algo invisible lo estuviera preparando para un viaje muy largo. Esa noche, después de regresar de su última clase en San Miguel Canoa, se sentó en su patio junto a las macetas de geranios que habían sido testigos de su transformación. El aire estaba fresco y limpio, con esa claridad que solo tienen las noches de invierno en las montañas de Puebla. A las 3 de la madrugada, la misma hora en que había aparecido el ángel 8 años atrás, don Manuel despertó con la sensación familiar de una presencia celestial en su casa. Esta vez no tuvo que caminar hacia la ventana. El ángel gigante estaba parado junto a su cama, más luminoso y hermoso que nunca, con una sonrisa que parecía contener todo el amor del universo. Manuel, mi fiel siervo, ha llegado la hora de tu graduación. Don Manuel no sintió miedo, solo una paz profunda y un agradecimiento infinito. ¿Ya terminé mi trabajo aquí? Has terminado magníficamente. Transformaste la herencia de tu tía en miles de oportunidades educativas. Inspiraste a una nueva generación de maestros. Demostraste que la riqueza material puede ser una herramienta de transformación social cuando está en las manos correctas. ¿Mis estudiantes van a estar bien? Tus estudiantes van a ser tu legado eterno, Manuel. Cada niño que educaste va a educar a otros niños. Cada joven que becaste va a becar a otros jóvenes. Cada maestro que inspiraste va a inspirar a otros maestros. Tu ejemplo va a multiplicarse por generaciones. El ángel extendió su mano luminosa hacia don Manuel. Es hora de conocer a tu tía Esperanza. Está muy impaciente por abrazarte y por conocer todo lo que hiciste con su herencia. Don Manuel se incorporó en la cama sin esfuerzo, sintiendo que su cuerpo octogenario se había vuelto ligero como el aire. Ella está orgullosa. Ella está radiante de orgullo. Dice que no podría haber soñado con un mejor uso para su dinero. Mientras caminaba hacia la luz dorada que emanaba del ángel, don Manuel tuvo tiempo para una última mirada a su casita humilde, a las macetas de geranios, al patio donde había comenzado su segunda vida a los 76 años. «Gracias», murmuró sin saber exactamente a quién se dirigía, si a Dios, al ángel, a su tía Esperanza o a la vida misma. «Gracias a ti, Manuel Herrera, maestro de maestros, constructor de sueños, transformador de vidas». Don Manuel Herrera murió en paz en su cama la madrugada del 3 de diciembre, con una sonrisa en el rostro que todos los que lo conocieron reconocieron inmediatamente. Era la misma sonrisa que había tenido durante 50 años frente a miles de estudiantes. Su funeral se realizó en la Universidad Rural Esperanza Herrera, con la asistencia de más de 10,000 personas. Estaban presentes gobernadores, empresarios, académicos, pero sobre todo estaban sus ex estudiantes, niños que ahora eran doctores, ingenieros, maestros, empresarios exitosos que habían salido de comunidades rurales gracias a la educación que don Manuel había hecho posible. David Sandoval, que tenía apenas 6 meses de haber conocido a don Manuel, fue uno de los que cargó su ataúd. En su discurso fúnebre, dijo algo que resumió perfectamente la vida de don Manuel. Don Manuel nos enseñó que los milagros no caen del cielo. Los milagros los construimos nosotros, peso por peso, estudiante por estudiante, escuela por escuela, cuando decidimos usar lo que tenemos, para ayudar a otros a tener lo que necesitan. Alejandro Morales, su sucesor, anunció durante el funeral la creación del Premio Nacional Don Manuel Herrera para maestros rurales destacados, financiado con una dotación de 100 millones de pesos que la Fundación destinaría específicamente para reconocer y apoyar a educadores
que siguieran el ejemplo de humildad, dedicación y servicio de don Manuel. Pero tal vez el homenaje más hermoso no vino de las autoridades ni de los medios de comunicación. Vino de los niños de la escuela de San Miguel Canoa, donde don Manuel había enseñado hasta 3 días antes de su muerte. Los 25 niños de tercer grado, que habían sido sus últimos estudiantes, escribieron cartas a mano para ponerlas en su ataúd. Todas decían esencialmente lo mismo, pero con la honestidad brutal de los niños. Maestro Manuel, gracias por enseñarnos que ser rico no es tener mucho dinero, sino poder ayudar a muchas personas. Cuando seamos grandes, vamos a ser maestros como usted. El testamento de don Manuel fue leído una semana después de su funeral. No había sorpresas. Todo su patrimonio personal, que había crecido a 15 millones de pesos gracias a las buenas inversiones del licenciado Mendoza, se destinaba íntegramente a la Fundación Esperanza Herrera. Pero había una cláusula especial que conmovió a todos los presentes. Don Manuel había destinado 2 millones de pesos específicamente para becar a jóvenes de familias adineradas que quisieran estudiar educación y dedicarse a la enseñanza rural. Porque, explicaba la nota adjunta al testamento, la educación necesita no solo maestros que vengan de la pobreza, sino también maestros que elijan la pobreza por vocación. Necesitamos jóvenes como David Sandoval, que podrían tener cualquier cosa en la vida, pero eligen tener propósito. 10 años después de la muerte de don Manuel Herrera, su legado sigue multiplicándose de maneras que él nunca habría imaginado. La Universidad Rural Esperanza Herrera se ha convertido en la institución de educación superior rural más prestigiosa de América Latina, con más de 5.000 estudiantes de 15 países diferentes. La Fundación Esperanza Herrera opera ahora en 12 estados de México y ha establecido programas de intercambio con organizaciones educativas de Colombia, Perú, Ecuador y Guatemala. El libro El maestro que vio ángeles se ha convertido en un clásico de la literatura educativa latinoamericana, con más de 2 millones de ejemplares vendidos y traducciones a 23 idiomas. Pero lo más importante es que han surgido decenas de Don Manueles por todo México, empresarios, profesionistas y herederos de fortunas familiares que han decidido dedicar sus recursos a la educación rural, inspirados por el ejemplo del maestro que vio ángeles. David Sandoval, ahora de 27 años, se ha convertido en el director académico de la Universidad Rural Esperanza Herrera. Su tesis doctoral, Educación Rural y Transformación Social, el modelo Manuel Herrera, es considerada referencia obligatoria en programas de desarrollo educativo en toda América Latina. Cada año, el 3 de diciembre, miles de personas se congregan en San Miguel Canoa para conmemorar el aniversario de la muerte de don Manuel. No es una celebración triste, sino una fiesta de agradecimiento por una vida que demostró que los milagros siguen sucediendo cuando las personas correctas reciben las oportunidades correctas en el momento correcto. Y dicen que cada año, durante esa conmemoración, muchas personas ven en el cielo una luz dorada con alas enormes, como despidiéndose nuevamente de un maestro que cambió el mundo peso por peso, estudiante por estudiante, vida por vida. La historia de don Manuel Herrera nos enseña que la riqueza verdadera no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, que los ángeles siguen visitando a quienes tienen corazones dispuestos a servir, que nunca es demasiado tarde para que Dios transforme nuestra vida y nos use para transformar la vida de otros, y que a veces las herencias más grandes no son las que recibimos, sino las que dejamos, no en dinero, sino en vidas transformadas, en oportunidades creadas, en esperanza sembrada en los corazones de quienes más lo necesitan. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que los milagros siguen sucediendo. Dale like si crees que Dios puede usar a cualquier persona para cambiar el mundo. Y suscríbete para más historias que te recordarán que la fe, la humildad y el servicio pueden mover montañas y transformar comunidades enteras. Porque en algún lugar de México, en este mismo momento, hay un maestro jubilado que se siente invisible, que piensa que su vida ya no tiene propósito,
que cree que sus mejores días han quedado atrás. Y esa persona necesita saber lo que don Manuel Herrera aprendió en su patio aquella madrugada de noviembre: que Dios nunca se olvida de sus siervos fieles, que los ángeles siguen visitando a quienes han dedicado su vida a servir a otros, y que nunca, nunca es demasiado tarde para que el cielo se abra y transforme una vida ordinaria en un testimonio extraordinario de amor, generosidad y esperanza. Los milagros siguen sucediendo. Solo necesitamos ojos para verlos, corazones para creerlos y manos dispuestas a construirlos.